Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del lenguaje inclusivo. En Batallas por la Equidad conoceremos las demandas de las comunidades de identidades no binarias. Y en Cultura con Género conoceremos la historia de la cantante trans M. El pasado 28 de octubre, la Real Academia Española incorporó la palabra elle para referirse a las personas que no se asumen en ninguno de los pronombres personales que hacen referencia al binarismo de género. Movimientos feministas y LGBTIQ estuvieron haciendo esta solicitud para poner en práctica el ejercicio de un lenguaje inclusivo. La RAE hizo la modificación de forma excepcional para atender la petición de organizaciones, asociaciones y diferentes personalidades que no se sentían incluidas en los pronombres él o ella. La decisión de la reconocida institución cultural con sede en Madrid fue celebrada. Sin embargo, días después, el organismo publicó un tuit en el que manifestó lo siguiente: debido a la confusión que ha generado la presencia de elle en el Observatorio de Palabras, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar. La institución que se dedica a la regulación lingüística en el mundo hispanohablante vuelve a generar la controversia en los defensores del referido pronombre. De manera que el término elle, que en días anteriores se encontraba en el Observatorio de Palabras y que definía como un pronombre de uso generalizado, creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados en los dos géneros tradicionalmente existentes, fue eliminado de la sección. Y según la RAE, se volverá a valorar en caso de que su funcionamiento y cometido se difunda ampliamente. En Polonia, la Corte Constitucional suprimió el derecho a la interrupción del embarazo y desató protestas en las calles. Las mujeres se oponen a la medida que derriba los logros del colectivo feminista en el país. El primer ministro conservador, Mateusz Morawiecki, pidió la intervención del ejército para contener las protestas, sobre la base del fuerte brote de coronavirus que sacude al país, así como la barbarie y el vandalismo, como calificó las acciones de las mujeres durante las marchas. Esto tiene su impacto en las mujeres más jóvenes. Mostramos nuestra solidaridad. Queremos cambiar Polonia. No podemos dejar que mujeres pobres sean castigadas por un Estado opresor y fanáticos religiosos. Este no es un país en el que querría vivir si seguimos en esta línea. Tampoco mi hija. No es un buen país para las mujeres. Este país nos humilla. Lo que sabemos es que ese enfoque coloca a las mujeres que han decidido interrumpir sus embarazos en situaciones muy difíciles, perjudica su salud y de hecho ha habido fallos de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que se afirma que este fallo equivale a una forma de trato inhumano y degradante. Coloca a estas mujeres que ya están en situaciones muy vulnerables en circunstancias aún más difíciles. Con esta medida, el país avanza hacia una eliminación casi total de la interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad, el gobierno limita el aborto a solo dos causales: el peligro de muerte para la mujer y en el caso de violación o incesto, pero eliminó el derecho a interrumpir el embarazo si hay malformación del feto, pues según el tribunal, el aborto por defectos congénitos es una especie de eutanasia que no respeta la dignidad humana. En Polonia, unas 200.000 mujeres abortan de manera clandestina cada año. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo, el delito de grooming aumentó en un 30% en Argentina. La hiperconectividad hizo que el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de Internet se incrementara durante la pandemia de COVID-19. Me empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. Organizaciones manifestaron su preocupación por los casos ocurridos mediante TikTok, la aplicación con mayor cantidad de descargas en lo que va de 2020. Después de este resumen informativo te propongo conocer estos datos sobre la Real Academia de la Lengua Española.
En los últimos años, la Real Academia Española parece haberse adaptado a las nuevas formas de comunicación. La RAE aprobó el uso de palabras como WhatsApp y youtubero por ser palabras comúnmente usadas en el espacio digital, e incluso aprobó el uso del verbo whatsappear. Asimismo, aprueban sustituir palabras por emoticones al comunicarse a través de medios digitales. Sin embargo, en la última edición de su libro de estilo de la lengua española, rechaza expresiones como todes o el uso del arroba o la X como formas de inclusión. También rechaza ejemplos como las españolas y los españoles, pues afirman que no hace falta forzar para duplicar, pues no hablamos así. La RAE incluía hasta hace poco entre sus definiciones sexo débil, conjunto de mujeres. Hasta que una recolección de firmas y el uso del hashtag Yo no soy el sexo débil logró que esta definición fuese removida del diccionario. Sin embargo, actualmente la RAE define términos como feminazi. Y hoy en nuestro segmento Lenguantes, la legisladora argentina Ofelia Fernández nos explica qué es el lenguaje inclusivo. Soy Ofelia Fernández y te voy a contar qué es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una práctica lingüística que evita ser sexista. Esto tiene que ver con entender que el lenguaje es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si hay desigualdad social... ¿Qué pasa? Esto se ve en el lenguaje. ¿Y cómo empezó? Cuando empezó a usarse el lenguaje inclusivo se pensó con una arroba o con una X. Por ejemplo, unx, otrx... Se complica un poquito. Bueno, sí, justamente como es difícil de pronunciar, primero se pensó en decir ambos géneros y ahora finalmente se habla con la E, como los y las y ahora les. ¿Y cómo funciona? La importancia del lenguaje inclusivo es política y del respeto, en definitiva, porque pensar solamente en femenino y en masculino es adherir a un sistema binario en el que un montón de gente, seres humanos, no se sienten representados y representadas y representadas. Tiene que ver con también cuando yo escucho una voz que en principio puede ser femenina o puede ser masculina, no asumir con qué género se identifica y usar la E para no vulnerar su derecho a elegir su propia identidad. Hay personas que somos cis, que nacemos con un sexo y nuestra identidad de género coincide y la gente nos percibe de esa manera, pero hay personas que no son cis, que son trans, no binarias, entre un amplio abanico que existe y hay que ir construyendo desde el lenguaje, que puede ser pequeño, pero es una cosa importante, el respeto y la tolerancia con que eso exista y que se desarrolle libremente. Hoy en nuestro tema en perspectiva queremos hablar acerca del lenguaje inclusivo, ahondando en las posturas de quienes lo rechazan, así como de quienes lo defienden. El lenguaje inclusivo es una transformación de la lengua que nace en resistencia al uso del masculino como supuesto género que abarca a todas, todos y todes y que en realidad deja por fuera a las mujeres o a las disidencias sexuales, a quienes el masculino no les identifica. Cuando en una sala llena de hombres y mujeres, alguien saluda diciendo «Buen día, chicos», hemos de suponer que solo hay hombres en el espacio. Esta invisibilización de la otredad en el lenguaje se evidencia en las relaciones de desigualdad social. Lo primero que querría decir es que la lucha del inclusivo es una lucha en serio. Es una lucha realmente en serio, que se mide en mujeres muertas. Mujeres muertas todos los días. Entonces, ahí tenemos que remarcar ese hecho. Las mujeres muertas, las mujeres que no cobran lo mismo por el mismo trabajo, las mujeres que no pueden caminar en paz por la calle, las mujeres que sufren abusos dentro y fuera del hogar. Esa es la lucha del inclusivo. Las instancias de poder que controlan el uso del lenguaje, como la validada Real Academia Española, rechaza algunas transformaciones del lenguaje, pero aprueba otras, basándose en criterios que excluyen las formas de interrelación de las minorías, quienes exigen que sus identidades y formas de expresión tengan un lugar en las palabras. El lenguaje inclusivo es una razonable pretensión en función de un movimiento social importantísimo
que es la búsqueda, la exigencia de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, yo creo que en relación al idioma hay que ser igualmente prudentes, porque los idiomas tienen una estructura natural que no debemos de alterar, porque esa alteración puede causar unas repercusiones imprevisibles. La academia asegura que al negar el reconocimiento del lenguaje inclusivo, están protegiendo al lenguaje de su deformación. Sin embargo, detrás de este supuesto purismo de la lengua, se hace evidente el rechazo a la igualdad social y la intención de propagar la ideología patriarcal a través del lenguaje. Es aprovechar las posibilidades que nos brinda la lengua para crear un discurso que es eficaz en la comunicación de un ideal y de un deseo y de un anhelo de igualdad que hay en muchos sectores. Y por eso es un fenómeno profundamente político, político, discursivo, retórico, no es un fenómeno de lengua. Por lo tanto, como es un fenómeno tan político, las reacciones violentas en contra son reacciones políticas. Son reacciones de gente que dice, no, sí está buenísimo esto del privilegio. Si existe una fuerte resistencia al uso del femenino, en el caso de la E, la negación es aún mayor. Las instancias de poder académico señalan que el uso de palabras como todes significa una aberración para el uso supuestamente correcto del lenguaje, y muchas personas lo consideran como una muestra de ignorancia o un motivo de burla. Para comunidades como las no binarias, el uso del género neutro significa el reconocimiento de su identidad. ¿Se imagina usted diciendo todes, por ejemplo, o chiques? No, yo no me imagino diciendo eso, porque creo que es una falsa solución. Creo que también algo que ha hecho mucho el feminismo es evidenciar que el lenguaje tiende a invisibilizar ciertas identidades, tiende a borrar a las mujeres de sus discursos, de las palabras, del mismo lenguaje. Entonces, si las mujeres están borradas del lenguaje que utilizamos día a día, nosotros pues también estamos como súper desaparecidos de nuestro mismo vocabulario. Entonces, tanto como es súper importante a veces feminizar las palabras, también es súper importante quitarle la carga de género a las palabras, porque pues también estamos aquí. El uso del lenguaje inclusivo pareciera causar ruido, y es que pone en evidencia la invisibilización y la opresión a la que se ven sometidas las mujeres y comunidades disidentes como la no binaria. Si partimos de la premisa de que lo que no se nombra no existe, el lenguaje inclusivo significa la reivindicación de las minorías sexuales históricamente negadas por las instancias de poder, a quienes les corresponde un lugar en la construcción del discurso que les reconozca como sujetas y sujetes sociales en el imaginario colectivo, reconocimiento que se evidencia en la garantía de sus derechos humanos y civiles. El inclusivo entonces es la configuración discursiva de esta lucha política, una lucha política de sangre en la calle, digamos así. El inclusivo es uno de los rasgos, y ni siquiera es todo, es uno de los rasgos el que llama más la atención, de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad. Y lo que busca es crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia. Luego de analizar esta polémica, te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad queremos comentarte sobre las realidades de personas con identidades no binarias y sus reclamos de derechos. Se define como no binaria la comunidad de personas cuya identidad no responde a ninguna de las dos opciones que ofrece el sistema de género binario, hombre o mujer. No binario es
digamos, como no sentirte parte o no identificarte con lo que se denomina el binario en el género, que es masculino o femenino, ni tampoco con la convencionalidad de la expresión de género en tu sociedad. Pues es dejar de ver las cosas en blanco y negro y ver todo el espectro de colores que pueda haber en el género. Para algunos, ser no binario significa transitar entre dos géneros. Para otros, significa romper completamente con ambas formas y existir fuera de los parámetros de lo que socialmente está considerado femenino o masculino. Salirte justamente de esa idea, ¿no? De ese pensamiento de que todo tiene que ser uno u otro, ¿no? Y en cambio irnos por una tercera opción, o cuarta o quinta, o las que haya, ¿no? Porque somos una variedad de personas, entonces la variedad es infinita. El género deviene en una de las tantas formas de opresión que han usado las instancias de poder para coartar la libertad del ser y confinar a otros a la subordinación. Es una casilla en la que se ven atrapadas las personas desde temprana edad. Las características asociadas al género con el que la sociedad te reconoce limita el desarrollo autónomo de la identidad. O sea, si a mí nunca me hubieran cuestionado eso, me hubiera sido un poco como más sencillo, como todo el conflicto que me generó darme cuenta y todo el proceso y eso, y no hubiera tenido que cargar con una cosa más que mí misma. Para las personas no binarias es fundamental el reconocimiento de su identidad, pues garantiza que puedan ser consideradas como se autoperciben en sus espacios de interrelación. Negar su forma de nombrarse es negarles como sujetos sociales. Creo que el hecho de encontrar tu identidad y saber quién eres o encontrar como el lugar al que ya llegaste después de hacer como toda esta concientización, y hace importante el hecho de que te digan por el nombre que tú eliges o que a lo mejor ni siquiera es un nombre, a lo mejor es un apodo, ¿no? Y dices, creo que me identifico así, y los pronombres te hacen sentir y reafirmarte al lugar o a la meta a la que ya llegaste después de todo ese tiempo, ¿no? Las formas de expresión e interrelación de la humanidad continúan mutando, y estas transformaciones demandan que las garantías sociales, como los derechos y las oportunidades, y los campos de creación de sentido, como el lenguaje, se muestren dispuestos a abrazar la diversidad. Para mí ser no binario es ser una revolución desde el cuerpo. Hoy en Cultura con Género queremos presentarte a M, una persona que alza su voz desde la música en favor de la diversidad. M es una cantautore peruana que se define como trans no binaria. Esto quiere decir que aunque su autopercepción del género es masculina, construye su propia forma de expresar la masculinidad sin verse limitada por el estereotipo de lo que significa ser hombre. Para mí, una solución aparente era la testosterona. El pequeño inconveniente es que soy cantante. Y la testosterona modifica tus cuerdas vocales al punto de alterar tu voz sin control alguno. Someterme al tan deseado tratamiento hormonal significaba renunciar a años de trabajo con mi voz. Y por otro lado, renunciar a la testosterona significaba renunciar a la posibilidad de vivir mi vida plenamente. Con el tiempo, fui haciendo las paces con la idea de no hacer testosterona. Pero no solamente por mi voz, sino porque fui entendiendo que las categorías hombre u hombre trans tampoco me sentaban bien, no me representaban. No quería verme como un hombre. Fui entendiendo que hay otras opciones más allá del binario de género. Fui entendiendo que para mí el problema no era encontrar una respuesta a la pregunta ¿eres hombre o mujer?, sino que para mí el problema era la pregunta en sí misma. M milita desde su propia expresión del género, performándose en libertad sin verse limitada por el sistema binario de género, y compartiendo su experiencia alienta a aquellos que aún se sienten atrapados en su propio cuerpo o rechazados por las formas excluyentes del sistema patriarcal. La transición suele ser un proceso en el que dejas una identidad para ir en búsqueda de una nueva o asumir una nueva identidad. Y este puede ser un proceso sumamente complejo y doloroso.
Yo pasé los meses de depresión más severos de mi vida durante esta etapa y tuve que empezar a trabajar con una terapeuta para lidiar con mis impulsos suicidas. Nunca he hablado de esto abiertamente, pero es importante hacerlo. De cada 10 personas trans, entre 3 y 5 tenemos intentos de suicidio. Y este número puede subir a 5 de cada 10 si hablamos de población trans adolescente. La depresión es aplastante. Decenas de preguntas empiezan a aparecer en tu cabeza. ¿Alguna vez me voy a sentir cómoda con mi cuerpo? ¿Voy a necesitar cirugía o tratamiento hormonal? ¿Cómo voy a pagar las operaciones? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a opinar mi mamá? ¿Cómo se van a sentir mis amigas? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Podré tener una pareja? ¿Alguien me va a querer así? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Voy a poder cambiar mi nombre? ¿Podré conservar mi trabajo? ¿Tendré oportunidades laborales? ¿Voy a ser feliz? M habla por su diferencia, usando la música como puente. Sus temas y videoclips hablan del orgullo de ser y amar en libertad, alza la voz por los derechos de las disidencias, celebra la diversidad. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa? Si bien esta idea sirvió y sigue sirviendo para que muchas personas trans tengan acceso a tratamientos hormonales y cirugías en los sistemas de salud, esta idea limita nuestras experiencias y nuestras vivencias al plano corporal y médico. Es una idea que además deja de lado las muchas formas de transicionar que hay en nuestra comunidad. No todos nos identificamos dentro de ese binario, no todos queremos una transición binaria, no todos queremos siquiera modificar nuestro cuerpo. Y eso también está bien. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con el tema Ser el Grito de M. Hasta una próxima entrega de Congénero. Belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado.